Ideología y utopía en One Piece. ¿Cuál será la función de Luffy y Sabo en la guerra final contra el gobierno? Un historiador llamado Paul Ricoeur escribió un texto muy conocido en el mundo académico donde aborda la problemática relación entre ideología y utopía en sus funciones positivas y negativas. La intención de este video es tomar algunas de las categorías de este autor y aplicarlas a la historia y los personajes centrales de One Piece para explicar cuál será la función de la banda del sombrero de paja y el ejército revolucionario, Luffy y Sabo, en la guerra final contra el gobierno y por qué será así. Dicho esto, comencemos. Pero antes, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir si les gusta este contenido. Es cierto que Luffy y Sabo comparten algunas similitudes como personajes. Ambos se criaron juntos y son guiados por fuertes determinaciones, sueños y voluntades. Sin embargo, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos? Luffy encarna la utopía y Sabo representa la ideología. Vamos a ilustrar estas categorías históricas mediante dos formas: la propia trama de One Piece y la teoría de la historia. Hace algunos capítulos, cuando se dio el incidente en el Leveling, terminamos de confirmar que el ejército revolucionario está preparándose para iniciar la ofensiva final contra el gobierno mundial y los Tenryubitos, con la intención de subvertir el orden mundial y eliminar un objetivo concreto en el proceso, para implantar una nueva sociedad, libre de tiranía de despóticos y esclavistas personajes, representados por ejemplo en Charlos. Hasta aquí tenemos características propias de la categoría ideología, entendida esta como un conjunto de nociones y lecturas acerca de la realidad, un diagnóstico y un objetivo político concreto basado en ese diagnóstico de la realidad. En cuanto a lo negativo de esta categoría de ideología, podríamos señalar que puede ser vista como una inversión de la realidad, como un espejo deformado que lleva a las personas a actuar de una determinada forma en base a premisas anteriormente incorporadas que no siempre se condicen con la realidad. Sin embargo, no podemos negar la importancia histórica que siempre ha tenido invertir la realidad mediante acciones, muchas veces basadas en motivos altruistas y en la creencia de poseer una razón inapelable. Pese a lo problemático que puede resultar esto, muchas veces ha sido motor de cambio. Basta ver la actitud de Dragon apenas lo conocimos y su dura sentencia cuando le dice a Smoker cuál es el motivo para impedir que un hombre navegue, o el ejemplo aún más claro de Sabo al conocer al propio Dragon y asegurar que se siente avergonzado de su origen y que desea cambiar el mundo. Hay aquí una perspectiva de la realidad basada en el convencimiento de que hay un error en la totalidad de las cosas, que afecta al resto de las personas, sean estas conocidas o desconocidas. Hay una identificación con el sufrimiento, más como idea general y con un fin político. Por otro lado, tenemos a Luffy y su banda, de los que diremos que se encasillan en el concepto de utopía. Podemos decir que casi todos los sueños de los Mugiwaras se basan en una búsqueda de un objetivo trascendental, pero sumamente personal a la vez. En algunos casos es más concreto, Nami y su mapa del mundo, y en otros más subjetivo, ser el rey de los piratas o ser el espadachín más fuerte del mundo. Como sea, todos estos sueños comparten una búsqueda personal, la utopía relacionada con la autoría y el sello personal en una obra y en una vida. Ejemplo de esto en la vida real es La Utopía de Tomás Moro, obra filosófica por excelencia, que retrata la concepción de una isla llamada precisamente Utopía, donde el mundo ideal del autor parece concretarse por fuera del resto de los problemas y acontecimientos del mundo de lo real. Asimismo, el ejemplo claro de esto en One Piece es el deseo de Luffy de que ninguno de sus amigos vuelva a pasar hambre, como señala en su lucha contra Kaido. No es este un sueño altruista e ideológico como el de los revolucionarios, porque es un deseo sobre todo personal, basado en las experiencias vividas por el protagonista y en el conocimiento y convencimiento personal de lo que debe lograr por y para esas personas que conoce y que son sus amigos. Paul Ricoeur señala que una de las funciones de la utopía es la de la crítica radical al sistema. En el caso de Luffy puede verse esto representado en el odio hacia el gobierno. Esto podría conllevar una función muy peligrosa, que es la de quedar excluido de la sociedad de tanto negarla. Sin embargo, hasta ahora hemos visto que en Luffy opera la función más bien positiva de la utopía, que se conecta con la ideología y es la de la inclusión social. A lo largo de casi toda la historia de One Piece hemos visto la misma secuencia de cómo Luffy, guiado por sus vivencias personales, realiza una crítica y una oposición radical
al sistema imperante en una isla y derrota a ese poder dominante, sin demasiados planes a futuro, pues lo que busca es la negación de ese poder y no tanto la construcción de otro, sobre todo porque lo que él ansía es una utopía personal, la libertad absoluta para él y sus nakamas. Habiendo planteado este análisis, solo me resta expresar mi teoría en forma breve. En la guerra final será Luffy el guerrero de liberación y el mayor poder ofensivo contra el gobierno. Guiado por una voluntad personal, derrotará al enemigo más fuerte de la entidad gubernamental, posiblemente Im-sama. Sin embargo, será la Armada Revolucionaria quienes, basados en una táctica, una estrategia y un plan a futuro, no solamente dirigirán la ofensiva, sino que además serán los encargados de empezar a construir políticamente el nuevo amanecer. La utopía de Luffy solo podrá alcanzarse si empieza a ser compartida por el resto del mundo de forma natural. En cambio, la planificación de una nueva sociedad solo podrá recaer en aquellos que basan su búsqueda en torno a un objetivo de la realidad, como puede ser destruir al gobierno y a los nobles y liberar al mundo de la esclavitud, como buscan, mas no sueñan, los revolucionarios, que serán encabezados por Sabo Entei.